problema. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último sábado de la Feria del Libro de Murcia 2023, de esta feria bonica. Soy Raúl Gómez, secretario de algo que tenga que ver con todo esto. Quiero agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí. Sin vosotros no hay feria. Serían pues unas tanda de casetas que venden libros. Sin el público que acude a las presentaciones, a las mesas redondas, no hay feria. Entonces quiero daros las gracias a vosotros. Luego a Pablo y a Alejandra, pues porque son los que os van a ofrecer la charla. Creo que más o menos los conocéis un poquito, con lo cual no voy a daros yo ninguna información adicional. Nada, Alejandra, Pablo, Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Esto es lo que a mí me gustaba cuando en clase me daban esos pinceladas en clase de historia, y de repente el profesor empezaba a contar alguna anécdota, algún chismorreo, ¿no? de feria. O sea, de esos personajes, lo que ahora viene a ser celebrities, youtubers y demás gente de mal vivir. Pues nada, gracias de nuevo por estar. Desde este momento ya sois Feria del Libro de Murcia y por siempre, y lo siento mucho por vosotros. Muchas gracias a todos. Se ha precipitado al vacío. Se ha suicidado. Buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Esta historia es Besta, anécdotas de mierda que han marcado la humanidad, de Alejandro Hernández y editado por la editorial HarperCollins. Bueno, veo aquí a muchos familiares y amigos que estoy seguro que si les digo Alejandro Hernández, pues el nombre les suena, pero hay otros muchos que no. Pero seguro que si les digo Te cuento una historia, sí que les va a sonar. Y es que con más de 17.000 seguidores en Instagram, más de 70.000 en TikTok y más de 1 millón de me gustas en TikTok, que se dice pronto, esta profesora de historia murciana se ha convertido en todo un referente en la divulgación de la historia en las redes sociales. Además, en las últimas semanas pues han pasado de verla en su tablet, en su móvil, a verla también en la televisión. Y es que se ha convertido en colaboradora del programa La Roca de Nuria Roca, que se emite todos los domingos en La Sexta. Alejandra Hernández es graduada en Historia del Arte y medievalista y ejerce la docencia desde 2018 como profesora de Geografía e Historia en el CEIP Santo Domingo de Algete, en Madrid, aunque siempre lleva el nombre de su ciudad natal, de Murcia, allá por donde va. Desde su comienzo en el mundo de las humanidades, siempre ha mostrado su interés por la versión más dicharachera de la historia. Y también, como digo, en su perfil de redes sociales, que se ha convertido en un lugar idóneo para disfrutar de un buen salseo y un buen cotilleo histórico. Conocer un poco más de Juana de Austria, de las historias de la reina Victoria, de los Borgia, de Juana de Castilla y su preocupación por las mujeres, o de los reinas más infieles de la historia, son algunos de los contenidos que nos podemos encontrar en su perfil de redes sociales y que nos permiten conocer más a fondo la historia de estos personajes históricos de una manera más diferente y divertida. Antes de lanzarse al mundo literario con este primer libro, del que ya puedo avanzar que tendrá una tercera edición debido al éxito de las dos anteriores, Alejandra también ha realizado publicaciones en diferentes revistas académicas y también participó en algún que otro podcast. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en este libro, que es a lo que hemos venido, que estoy seguro que con el título no ha dejado indiferente a nadie, pues el contenido ni mucho menos. Y es que Alejandro nos habla de la mierda de la historia, nunca mejor dicho. Se trata de un divertido recorrido histórico por el aseo personal, que seguro que nos hará pensar a más de uno, poniendo en duda nuestras propias prácticas higiénicas, tanto del pasado como de la actualidad. Saber que el olor de la estancia de Juana de Castilla era tan espantoso que pensaban que había sido poseída por el demonio, que los aztecas veneraban a Montezuma con vasijas de oro repletas de piojos, que Isabel II fue una de las reinas que puso de moda el mugriento verde isabelino, o que los romanos discutían sobre los problemas del imperio en el retrete, son algunas de las curiosidades que este libro pues nos cuenta y que rompe con todos los tabúes de la higiene entre nuestros antepasados. En estas páginas Alejandra nos sumerge en un viaje un tanto, digamos, escatológico por las letrinas de Roma, por las tuiles del ojo donde los grandes reyes hacían sus necesidades,
o las 700 burras que se necesitaban para llenar de leche la bañera de Cleopatra. En definitiva, esta historia pesta da lugar a un recorrido lleno de chismorreos, marranerías y anécdotas salpicadas, como decía, de mucha mierda, protagonizados por conocidos personajes históricos que dejarán, como bien dice el libro, al lector con la boca abierta y tal vez con la nariz tapada. Con este libro, como decía, el salseo histórico está asegurado. Vais a mirar a partir de ahora a los principales personajes históricos pues con otros ojos. Y aunque fueras de esos alumnos que odiaban la historia en el instituto, con este libro seguro que te cambia la visión de la historia. Bueno, yo no me quiero enrollar mucho más, que aquí la protagonista es Alejandra, la escritora, que nos va a explicar un poco el proceso de escritura de este libro, porque yo quería empezar hablando un poco de cómo surgió este libro, qué te hizo escribir sobre la mierda de la historia. Bueno, creo que la respuesta que todos estáis esperando es que lo pensé sentada en el váter, pero no es así, lo siento, siento desilusionar. Bueno, antes de contestarte, Pablo, quería agradecer a la Feria del Libro a haberme invitado a presentar otra vez en mi tierra esta historia pesta y a la firma posterior. Siempre es un gusto y las ferias del libro son un lugar idóneo para estar un rato y difundir la cultura. Y nada, este libro, pues como he dicho, no surgió en el váter, que hubiera sido lo ideal y lo más acorde a la temática del propio libro. Surgió más bien de, bueno, una pelea sana con mis editoras, que no querían quizá volcarse demasiado con el tema de la higiene, porque les parecía como muy escatológico para un libro, pero yo me empeñé, quise que, bueno, conocer a nuestros antepasados desde las costumbres higiénicas, quizás lo mejor para entender cómo hemos evolucionado y cómo somos actualmente, y bueno, sobre todo deshumanizar, como decía antes, a pues grandes personajes de la historia que pensamos que son como nos los presenta Hollywood, con todos sus dientes y olor a perfume, y en realidad no eran así. Les faltaba casi todos los piños de la boca y el olor precisamente pues a perfume no era. Entonces ese tipo de contenido histórico que pues en las clases no entra demasiado, en los libros académicos tampoco aparece, es el que yo quería volcar aquí en esta historia pesta. Bueno, aunque ya hemos comentado un poco así a grosso modo pues lo que los lectores se van a encontrar en esta historia pesta, revisando anteriores entrevistas, intervenciones tuyas, pues he visto que las principales anécdotas que la gente suele destacar del libro fue que Carlos II de Inglaterra, la peluca que se hizo con su vello púbico, o la visión errónea que también mucha gente tiene de Versalles, o incluso el cañón que construyó Cristina de Suecia para intentar matar a las pulgas. No sé por qué crees que los lectores pues sobre todo se han centrado en esta anécdota, sino en otras, o tú también, ¿cuál de otras destacarías? ¿Qué curiosidades del libro que podemos encontrar? Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta un buen salseo y eso se demuestra con todos los programas que tenemos hoy en día en televisión, y en tema de salseo histórico pues no está de más también contar este tipo de cosas. La verdad es que lo de la peluca de vello púbico de Carlos II yo creo que es la anécdota estrella del libro. En todos los medios ha salido, toda la gente se interesa por esa anécdota y está calificada incluso como la mejor del libro. Y bueno, aunque esto ya yo creo que muchos lo sabéis y no quiero hacer muchos spoilers del libro, Carlos II se hizo una peluca con vello púbico de todas y cada una de sus amantes. Le arrancaba un poquito y iba añadiéndola a la peluca hasta que pesó tanto que la tuvo que dejar, la desechó, la regaló a un selecto grupo de caballeros escoceses que la tuvieron en custodia hasta 1779 más o menos. Ahora no sabemos dónde está. A lo mejor se ha desintegrado, no lo sabemos, solo se conserva la caja. Pero a mí es verdad que estas anécdotas me gustan, me ha gustado mucho contarlas, pero me gusta muchísimo más del libro conocer cómo vivían nuestros antepasados. Entonces para mí ha sido mucho más interesante pues saber que todos sufrían, por ejemplo, de piojos, cómo se higienizaban antes de que tuviésemos jabón, de que tuviésemos papel higiénico, qué utilizaban, de qué manera podían, bueno, cuidar su higiene sin tener los medios que tenemos hoy en día. Y saber, por ejemplo, que hasta el siglo XII el baño era algo común, que eso no lo sabemos, y que a partir del siglo XII la Iglesia mete las narices en el tema de la higiene y recomienda que no se realicen baños, y menos en agua caliente, porque podría abrir los poros y dejar entrar las enfermedades y los malos humores, pues es lo que más me ha gustado del libro. También conocer, por ejemplo, cómo era la vida en las trincheras. Esto es algo que ahora incluso estamos viendo, desgraciadamente. Hay muchas guerras activas en el mundo, pero no salen las trincheras. No conocemos el estado en el que viven los soldados en esas trincheras. Y leer cartas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con testimonios en primera persona de que convivían con cadáveres, con ratas, el barro y el lodo les cubría hasta las rodillas, enloquecían por las condiciones en las que estaban.
me ha parecido mucho más interesante que siempre Cristina de Suecia y sus pulgas está guay, pero esas otras anécdotas que quizá han quedado un poco más en segundo plano, creo que nos ayudan mucho más a conocer cómo eran nuestros antepasados. Y no sé si también escribiendo el libro te has dado cuenta en la historia si había diferencias de higiene también entre los hombres o mujeres, entre los reyes, las reinas. Las había, las mujeres siempre han prestado muchísima más atención a su higiene personal que los hombres, y en cambio a la hora de investigar me he topado con que la historiografía tradicional nos califica a nosotros como mucho más guarras. No sé qué les pasa, se han empeñado en que las reinas hayan sido más guarras que los reyes, y esto es algo que también me he empeñado mucho en desmentir en el libro, porque a Juana de Castilla, a su propia madre, Isabel la Católica, Isabel II la dejamos aparte, Isabel II de España, que esa sí que era un poco cochina, pero al resto de reinas de nuestra historia, que nos las han presentado como auténticas cerdas, y pensar que no era así, y yo empeñarme en descubrir si eso es real o no, y darme cuenta de que llevamos años estudiando falsa historia sobre estas mujeres. Un ejemplo muy básico es la frase que siempre se le ha atribuido a Isabel la Católica de "no me cambiaré de camisa hasta que reconquiste Granada". Y esa es una frase, pero de verdad que a mí me han dicho mis profesores de historia, la gente me ha comentado, y no fue así. No hay testimonio de ningún tipo de que Isabel la Católica dijese esa frase. Más bien hay testimonios que la enlazan con una sucesora de ella, la hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, y en el contexto de las guerras de Flandes, o sea, siglo y pico después, y en un contexto totalmente diferente. Por lo tanto, vamos a tener un poco de cuidado con qué pasa con esas mujeres, y lo siento por los hombres aquí presentes, pero hemos sido más limpias que vosotros. Y aunque la historiografía escrita en su mayoría por hombres se ha empeñado en calificarlo de otra manera, no ha sido así. Y hablando de guarros, de cochinos, ya hemos hablado de algunos personajes, pero no sé si tú podrías definir cuál ha sido para ti el más cochino de la historia, o cuál ha sido la época más guarra. Venga, vamos a empezar por la época. A pesar de lo que se cree, que siempre se ha dicho que la Edad Media ha sido la época más apestosa, a mí me gusta decir que fue medianamente apestosa, no en su totalidad. Como he dicho antes, hasta el siglo XII los europeos beben de la herencia romana y árabe, y los romanos y los árabes eran gente muy limpia, le prestaban una atención especial a las abluciones, a los baños, al cuidado personal. Pero hay un punto de inflexión, que es el surgimiento de las grandes ciudades en Europa, que hace que la higiene pierda importancia. Tampoco dan abasto para mantener esa higiene, y a partir de ahí, lo siento, pero vamos en picado hasta prácticamente la actualidad. Diría que la época más apestosa es el siglo de oro español, que no tiene de oro prácticamente nada, solo el nombre. Y como personaje más sucio, hay muchos, me cuesta mucho decidirme por uno, la verdad, pero diría que Felipe V, no por él en sí. El Felipe V tenía muchísimas enfermedades, trastornos mentales que le hicieron, pues actuar de manera muy extraña a lo largo de su vida, como se creía rana, hablaba con los caballos de los tapices, le daba por gobernar a las 5 de la mañana, levantaba a todo el mundo por la noche porque él necesitaba tratar las cosas de estado de madrugada, caminaba y corría desnudo por el palacio, por los jardines, o sea, una serie de circunstancias que hicieron que precisamente la higiene es lo que menos le preocupase al hombre, estaba más interesado en otras cosas, y llegó a decir, llegó a obsesionarse, no decir esto es real, hay testimonios de que no se cortaba las uñas de los pies y de las manos, porque si lo hacía le iban a venir todos los diablos y los males del universo. Y entonces cuando ya no podía andar, porque obviamente eso llegaba a un punto en que no podía andar, los lacayos de palacio lo tenían que atar para cortarle las uñas, porque el tío no se dejaba. O sea que nada más que por eso yo creo que lo podemos calificar como el más cochino de todos. Bueno, hemos hablado un poco del pasado, pero vamos a hablar un poco también del presente. ¿Crees que la higiene ahora mismo está sobrevalorada? Porque también este libro rompe un poco con los estereotipos de la higiene. Sabes que me van a dar pa'l pelo por esto. ¿Ya hay algún titular que ha salido por ahí que causó polémica? Es que cómo se da que es familia, es que se me ocurrió decir un titular, es que esto, en fin, son historias para contar, en la verdad de que la higiene ahora mismo está sobrevalorada y que no hace falta enjabonarse todos los días, sino que con una ducha diaria era más que suficiente. Joder, que esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, pero me cayó en Twitter que no os podéis ni imaginar, o sea, me pusieron a caldísimo. Nos lo pasamos bien leyendo. Lo pasamos muy bien leyendo.
Nos lo pasamos muy bien leyendo a los haters, pero bueno, creo que sí, que la higiene está sobrevalorada. Está bien, nos tenemos que cuidar, obviamente nos tenemos que duchar, que yo no dije de no ducharse, nos tenemos que duchar todos los días, pero hasta los propios especialistas y los dermatólogos recomiendan no enjabonarse con esponja diariamente, porque nos estamos quitando la protección natural que tiene el pH natural de la piel. Entonces, bueno, en ese sentido quizás sí que estamos muy obsesionados, pero esto es algo como de Occidente. Si viajamos a otros países, a países de Oriente, por ejemplo, a países de Asia, no están obsesionados hasta este punto con la higiene y no son personas que, a ver, para nosotros huelen mal, y esto es algo que trato mucho en el libro, porque no estamos acostumbrados a esos olores, pero no quiere decir que huelan mal, es el olor que ellos tienen y sus ciudades tienen, pero eso no quiere decir que sean más sucios. Pasaba igual, por ejemplo, con los egipcios. Los egipcios están considerados la civilización más limpia de la historia y en cambio a nosotros nos parecería asqueroso oler a un egipcio porque llevaba tanto potingue encima y tanta mirra y tantos ungüentos que sería muy, muy desagradable oler a un egipcio. Pero eso no quiere decir que sean sucios, serán muy limpios. Así que sí, está sobrevalorada, Pablo. Y bueno, ya para ir acabando, al final te caracterizas por divulgar la historia de una manera más amena en TikTok. No sé si también esa manera de divulgar la historia de una manera diferente la llevas también a la aula, o cómo llevan tus alumnos ver a su profesora en TikTok, verla en la tele. Bueno, lo llevan bien, claro. El otro día se enteraron antes que yo de que me habían verificado el perfil y vinieron todos corriendo por el pasillo. Teacher, están verificados en Instagram. Les gusta al final. Yo creo que también nuestra función como docentes es ir acercándonos cada vez más al contexto de los alumnos. Y si seguimos distanciando las redes sociales de nuestra labor educativa, creo que estamos yendo por el camino erróneo, más que nada porque su día a día son las redes sociales. Entonces siempre mi objetivo ha sido hacerles ver que las redes sociales también se pueden utilizar de una manera cultural, que no tienen que ser solo postureo, que no tiene que ser solo mostrar tu vida, sino que también se puede divulgar y que a través de esa divulgación pues la historia puede ser divertida y aunque a veces no la entienden, tengo que reconocerlo. Yo a veces quiero ponerles los royalcitos en clase y cuando estamos dando algún rey ponerle alguna historia de estas, y es verdad que claro, son píldoras muy cortitas, son minuto y medio de vídeos y Saturulla no terminan de entenderlo, al final son mentes de 12 años o 13, entonces bueno. Pero el hecho ya de que yo esté presente en redes sociales, que vean que las utilizo, que les entiendo, que entiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que siguen, me dicen youtubers, me dicen instagramers y sé quiénes son, pues eso les gusta y hace que se sientan más cercanos a mí y yo, por supuesto, más cercanos a ellos. No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien. Una última pregunta. Sí. Que cuentes también un poco cómo ha sido el proceso de documentación del libro, que imagino que no habrá sido una tarea fácil. No, porque el tema de la higiene está llenito de fake news por todos sitios, de historias falsas y, como he dicho antes, sobre todo en torno a las mujeres. La verdad es que documentarme ha sido difícil, pero ahora todas las fuentes primarias que podemos consultar, todos los archivos están digitalizados. Entonces es verdad que a los historiadores nos gusta mucho ir a los archivos, es como que nos hace muy románticos, ¿no? Eso de meternos en un archivo y tocar material de otros siglos, pero es costoso y hace que los libros o la realización de investigaciones se dilate muchísimo en el tiempo y no nos permita agilizar una escritura que, pues como en este caso ha sido, mucho más rápida. Entonces, tirando de digitalización y tirando sobre todo de testimonios en primera persona de aquellos que convivieron con esos personajes históricos o nos han dejado testimonios de cómo era la higiene en otros momentos, he podido sacar adelante esta historia apesta, porque desde luego si tengo que tirar de historiografía tradicional hay que desmentir muchas más cosas que las que se han incluido en este libro. Y bueno, antes de dar paso a la firma de ejemplares, no sé si entre el público también hay alguna pregunta que queráis hacerle a la escritora. No sé si tenemos micro para el público o... A partir del siglo XII-XIII sí,
Es un concepto que va unido. De hecho, yo casi siempre parto, ahora que estoy escribiendo otra vez, parto siempre de la Biblia. Esto es algo muy básico, creo, para cualquier historiador que trate la Edad Media o la Edad Moderna, el ir directamente a la Biblia para saber lo que actualmente entendemos como tal. Y efectivamente, el concepto de mujer que hay en la Biblia, pues ahora en el tema de la prostitución, que es lo que estoy trabajando ahora, es lo que influye después en otros conceptos que hemos tenido posteriormente. Y en el caso de la higiene de la mujer es así totalmente. ¿Alguna pregunta más? Dime. Estaba tardando. Eso ha sido tu nieto, no he sido yo, ¿eh? Ah, mejor. Sí. Y los primeros que no lo tienen son ellos. ¿A qué obedece esa eliminación de toda Europa? En España es una de las piezas fundamentales del cuarto de baño. Bueno, era una de las piezas fundamentales, porque hoy en día ya el bidé no se construye y, vamos, no se incluye en las construcciones y los cuartos de baño no tienen bidé. Esto es algo que sí que es verdad que surge con los franceses, básicamente por, como no se duchaban, o sea, no se bañaban, pues cuando hacían sus necesidades limpiarse, aunque sea esas partes más íntimas para no ir pues con el olorcillo por banda. Pero es algo que heredamos nosotros como todo, porque los españoles es que cosa que hagan los franceses, culico veo, culico deseos, o sea, es un poco así. Claro, nunca mejor dicho, efectivamente. Sí. Y entonces, bueno, pues lo cogemos de los franceses y es algo que ahora está desapareciendo, pero yo, el bidé, es verdad que no he sido muy usuario del bidé, pero en Asia, por ejemplo, el tema de lavarse después de hacer las necesidades es algo muy común y en todos los cuartos de baño hay una duchita, como un grifo chiquitito al lado del váter para enjuagarte, porque el papel higiénico no se lleva en Asia, es muy difícil encontrar papel higiénico. O sea, que es algo que sí que existía ya, a lo mejor los franceses incluso lo tomaron como ejemplo de los asiáticos, pero no sé por qué ahora ya no es algo que se utilice. Yo creo que erróneamente hemos tendido a las toallitas, que es algo que contamina muchísimo y que no deberíamos ni siquiera de utilizar, pero precisamente las toallitas han sustituido al bidé y es que es incómodo. Yo admiro a los que utilicéis el bidé, o sea, me parece súper incómodo. Es que ahora ya el bidé en sí se ha transformado, la mecánica lo adelantó y ahora es como decimos en ¿sabes? El chorrico para todo. Claro, pues como los asiáticos, si es que eso es así. El chorrico sobra, pero me llama la atención porque si tienes que duchar, pues ya ves tú. No, en principio surgió como una manera de no tener que ducharse, y como no había papel higiénico, el papel higiénico es algo que surge a mediados del siglo XIX. Sí, pues era la manera de poder higienizar algo, las partes íntimas y no echar peste. Yo quiero romper una lanza a favor del bidé. Si es uno de los grandes inventos de la humanidad, vamos a ver, yo no sé cómo se puede quitar. La verdad, ni con chorro ni sin chorro. En el cuarto de baño, una discusión es que o te gastas medio rollo de papel higiénico, ahora con papel higiénico, Que no se va a ahogar. no, así que cómodo. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo que más echa de menos de su casa. Hombre, Exactamente. pero vamos, ya te ha venido a cuento simplemente hacer esa matización, ¿no? Bueno, pues en próximas ediciones haremos la segunda parte. una apología del bidé para que se vuelva a imponer. Un día en la sexta, ya sabes, ya Pero tienes en la tema, sexta para la roca. hablamos del bidé. Podrías hacer un recorrido, antes de seguir el papel, un recorrido desde el principio, por ejemplo, del siglo XX, cómo se vamos a usar la palabra, o pasa que el título, la mierda, parece que está fuera de... Sí, bueno, pero el recorrido es rápido, piedra, papel o tijera, casi, porque es lo que se utilizaba para limpiar el culo. En el campo, el agricultor, el campo no tenía nada, automáticamente un torno. Y ya está. Luego, en la
para por lo que había por ahí. La paja. Se está poniendo muy interesante esto, ¿eh? A ver si te has equivocado de tema en el libro. Usábamos el periódico, Sí, que tenía una medida determinada que en la casa se el periódico era más apañado. Sí. el gancho. Sí. Y después ya vino un papel que El elefante, que es papel lija. era, además, era satinado. Sí, Estaba por un lado y luego ya sí. era Bueno, Sí, algún sí. tema más. tema más, aparte de O la ya misma. pasamos a la firma de ejemplares. Si queréis, vamos a que Alejandra firme. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Aquí podéis comprar un ejemplar del libro. Mañana podéis ver a Alejandra a partir de las 4:45 en la sexta, así que aprovechad muy bien también que la tenemos hoy aquí. Espero que hayáis disfrutado de la presentación y que os guste el libro. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias.